Bien, ustedes tienen en esta diapositiva representada el grupo al cual nos hacemos referencia. Ustedes recuerdan el hemo, que es el grupo prostético de enzimas como los citocromos A y A3, por ejemplo, y también es un grupo prostético el citocromo P450 y también es grupo prostético, por supuesto, de la hemoglobina. A la izquierda tienen la representación en esquema de líneas, un esquema representado en el plano, donde pueden observar la estructura de un anillo tetrapirrólico con el átomo de hierro central unido a los nitrógenos internos del anillo tetrapirrólico, sustituido en los carbonos laterales por distintos residuos de distinto tipo, ¿no es cierto? En este caso hay residuos acetilo, hay residuos propionilo, metilo. Bien, lo que vamos a ver ahora a la derecha sería la representación de la misma estructura, pero en 3 dimensiones, y tomando en cuenta para cada átomo la distancia máxima con respecto al centro de su núcleo en que tienen efecto las fuerzas de Van der Waals. O sea que esto vendría a ser como una representación en volumen, asumiendo que el átomo tuviera un límite fijo. Bien, sería la representación en volumen del mismo grupo. En rojo están representados los oxígenos, los hidrógenos en blanco, en gris los átomos de carbono, en azul el nitrógeno y en un gris un poquito más pálido el átomo de hierro central. Esto como para que vean cómo otra molécula podría ver el grupo hemo. En cuanto a las estructuras básicas, decimos que el hemo es un anillo tetrapirrólico y acá tenemos la representación de un grupo pirrol a la izquierda, representado en el plano, como un heterociclo. Y a la derecha lo que tenemos es la estructura básica que da nombre al tipo de compuestos del cual deriva el hemo, que serían las porfirinas, que son estos anillos tetrapirrólicos, como ustedes pueden observar, que tienen o no presencia de sustituyentes en los carbonos que están formando los ángulos externos de cada anillo perrón. En el centro, como pueden ver, están los nitrógenos, y les voy a hacer que presten atención a un detalle particular, y es la presencia de dobles enlaces. Estos dobles enlaces, como ustedes pueden observar, están alternados. Bien, si ustedes toman en cuenta esto, lo que van a ver es que tienen un doble enlace alternado con un enlace simple. Y esto, si recuerdan de lo que es la química que se vio durante el ciclo de nivelación, serían los que se llaman dienos conjugados, es decir, dobles enlaces alternados por enlaces simples. Esta presencia de dienos conjugados lo que trae como consecuencia es que las propiedades de dienos conjugados se pueden explicar esta estructura. Entonces, ¿cuáles eran las propiedades que nos habíamos detenido en el ciclo de nivelación respecto de esta condición? Primero, que los dienos conjugados tienen electrones de orbitales de valencia deslocalizados. Esto es, los electrones no están fijos en torno a un núcleo determinado que forma la estructura, sino que son compartidos por los núcleos de todos los átomos que conforman la estructura. Pero al mismo tiempo eso significa que esos electrones tienen mayor movilidad de la esperada para un enlace doble común o para un enlace simple común, lo cual determina que sean más fácilmente secuestrables por grupos con alta electronegatividad, como el oxígeno molecular, o bien que fueran más fácilmente excitables por la luz ultravioleta. Y esas dos propiedades nos interesan mucho porque tienen que ver con consecuencias relativas al aspecto clínico del estudio del metabolismo del hemo. En esta diapositiva lo que ven son los tejidos que tienen mayor importancia en cuanto a la cantidad de hemo que se sintetiza. A la izquierda está representado el tejido hematopoyético que está en la médula ósea, sobre todo los huesos largos como el fémur. Se llama así o tejido eritropoyético porque da origen a células de la sangre, particularmente a los glóbulos rojos, en lo que nos interesa el grupo hemo. Y a la derecha tienen representado el tejido hepático, en este caso es un corte que permite ver los lobulillos hepáticos, y esto es debido a que, aparte del tejido eritropoyético, el tejido hepático es el tejido que mayor cantidad de hemo sintetiza. En el primer caso, en el tejido eritropoyético, es porque hace falta hemo para la hemoglobina, por eso la síntesis es muy importante. Y en el tejido hepático, en la mayor parte del hemo que se sintetiza va destinado a mitocondrias y a los complejos P450
que son imprescindibles para la función detoxificadora que ejerce el hepatocito. En esta otra diapositiva lo que vemos es, ubicándonos ya dentro de una célula, volvemos a tener acá una situación en que hay una compartimentalización. Si ustedes recuerdan, el metabolismo de aminoácidos del ciclo de la urea tenía dos compartimentos, ¿no es cierto? Mitocondria y citosol. Acá también tenemos dos compartimentos. Hay reacciones iniciales que transcurren en la mitocondria. Se exporta el delta-aminolebulinato y en el citosol sufre otras transformaciones. Y finalmente, cuando llega a la estructura de coproporfirinógeno 3, vuelve a ingresar a la mitocondria, donde se oxida finalmente hasta incorporar el grupo de hierro y formar el hemo. Fíjense que un detalle importante es que el hemo aparece en la misma estructura donde se inicia, lo cual daría pie a pensar de que sería posible una regulación enzimática por producto final. Bien, en el interior de la mitocondria, la síntesis del hemo ocurre, como ustedes pueden ver, con estos dos sustratos, succinil coenzima A y glicina. Glicina es uno de los aminoácidos, o sea que esto sería un metabolismo particular del aminoácido glicina. La enzima que interviene es la delta-aminolebulinato sintasa, se desprende la coenzima A y al condensarse el succinato con la glicina, habiéndose desprendido la coenzima A, lo que obtenemos es alfa-amino-beta-cetoadipato. Fíjense que en este caso la designación marca que el carboxilo, que tiene el mismo color que el grupo amina, es el carboxilo que marca el carbono 1, por lo tanto, el carbono siguiente, donde está el grupo amino, será el alfa, y el tercer carbono, en este caso, sería el carbono beta. Por decarboxilación, catalizado por la misma enzima, la delta-aminolebulinato sintasa, se genera el delta-aminolebulinato. En este caso, el nombre de delta proviene del hecho de que ahora el carbono 1 es el carbono que está en el otro extremo, el que habíamos puesto en la parte superior de la molécula. Entonces, el carbono siguiente es el alfa, el siguiente el beta, y el siguiente el gamma, y finalmente el último carbono es el delta. De allí el nombre de delta-aminolebulinato. Bien, aquí tienen un detalle en esta diapositiva que muestra cómo transcurre el proceso, porque para que se pueda hacer la síntesis del hemo necesitamos de vitamina B6 o piridoxal-fosfato. La molécula de piridoxal-fosfato es lo que les voy a marcar ahora. Y esta molécula recibe, como ustedes recordarán, ya del metabolismo de aminoácidos, recibe los grupos amina y lo intercambia por grupos carbonilo, es decir, servía para hacer la recepción del grupo amina de un aminoácido, retener ese grupo amina hasta que el cetoácido que iba a ser el receptor reemplazaba ese grupo ceto por el grupo amina. Bien, en este caso lo que sucede es que la vitamina B6 recibe, o el fosfato de piridoxal, recibe al aminoácido glicina, modifica la distribución de los enlaces y libera un protón, de tal manera que cuando se desprenda la succinil-CoA, ese carbono que ha perdido ese protón le queda un electrón libre para compartir con el carbono que tiene el grupo carbonilo cercano a la coenzima A. En la siguiente diapositiva vemos cómo se produce el reemplazo. Aquí vemos que la glicina recibe al carbono que tiene el grupo carbonilo, la coenzima A que está aquí marcada se va a desprender en el paso siguiente y entonces ahora se hace un reordenamiento del enlace y los protones y tenemos así cómo se genera, cómo se genera el alfa-amino beta-cetodipato. El carbono que tiene la amina pasa a ser el carbono alfa, que sería este carbono. Entonces tendríamos el carbono número 1, carbono alfa, carbono beta. Y en la parte inferior ven cómo se hace el pasaje después a delta-aminolebulinato. Al desprenderse el carboxilo que quedó en la rama lateral
del alfa-amino beta-cetoadipato se pasa a delta-aminolebulinato, que se desprende de la fosfato de piridoxal o vitamina B6 y después va a ser exportado fuera de la mitocondria. Aquí tenemos otro esquema donde se representan los primeros pasos, pero ese delta-aminolebulinato que es exportado a la mitocondria, ahora por acción de una enzima que es una deshidratasa, delta-aminolebulinato deshidratasa, va a condensar dos residuos de delta-aminolebulinato y con las estrellas tenemos marcado acá en qué carbono se va a producir las modificaciones que van a permitir entonces, por deshidratación, generar en los primeros anillos pirrólicos o el porfobilinógeno, que es un anillo pirrólico con sustituciones laterales. Como ustedes se fijan, los carbonos marcados con las estrellas son los que aportan los hidrógenos y el carbono adyacente es el carbono que aporta el oxígeno, que era un grupo ceto. Dos grupos ceto pasan a formar ahora esos oxígenos moléculas de agua. Finalmente, los porfobilinógenos así formados van a ser condensados por desaminación. Se elimina el grupo amina de la cadena lateral. Salen 4 iones de amonio por acción de la porfobilinógeno desaminasa, que también es dependiente de piridoxalfosfato, y se forma un preuroporfirinógeno. Ya vamos a ver que tiene también otros nombres, pero es un compuesto lineal donde los anillos tetrapirrólicos están dispuestos uno al lado del otro sin formar un ciclo. Acá están, si ustedes lo ven, es un ciclo abierto en realidad, pero el compuesto es de tipo lineal. Esto es como un repaso, entonces estamos, digamos, entre porfobilinógeno, estamos en este paso de acá, estamos entre porfobilinógeno y uroporfirinógeno, todavía no tenemos el uroporfirinógeno formado. En esta diapositiva, ustedes ven de nuevo la secuencia de eventos de incorporación de los anillos en reacciones sucesivas que están marcadas como 1, 2, 3 y 4, donde se va agregando un grupo porfobilinógeno y por cada porfobilinógeno que se agrega se desprende amoníaco que en medio acuoso se ioniza a amonio. Las letras A y P corresponden a los residuos que sustituyen las cadenas laterales, donde ustedes tienen un grupo propionato y un grupo acetato representado cada uno por esas letras. Si miren la parte inferior derecha de la diapositiva, entonces lo que tenemos es metilvilano, que este metilvilano es el compuesto lineal de los 4 anillos pirrólicos que yo les decía hace un rato. Y después de que tenemos el hidroximetilvilano, con una deshidratación más, se logra que se pueda pasar a la uroporfirinógeno 3 cosintasa, que pasa por un intermediario espiralado, como está señalado en el margen inferior izquierdo de la diapositiva. Este intermediario espiralado, después los anillos se ubican en el mismo plano y se cierra el anillo, dando origen al uroporfirinógeno 3, o bien puede ser que espontáneamente se cierre sin necesidad de una enzima, pasando a uroporfirinógeno 1. Aquí tenemos la continuación. Si ustedes recuerdan, acá tenemos el hidroximetilvilano, se pasa a uroporfirinógeno 3 cosintasa y entonces el intermediario espiralado pasa a uroporfirinógeno 3. Este pasaje de hidroximetilvilano a uroporfirinógeno 1 en realidad no requiere de actividad enzimática, pero también se puede hacer por actividad del uroporfirinógeno 1 sintasa. Finalmente tenemos que el uroporfirinógeno por decarboxilación va a pasar a dar coproporfirinógeno 3 y fíjense que ya en esta instancia, esta decarboxilación, ¿qué es lo que me muestra? Que ha habido residuos que han cambiado de acetato a metilo. Entonces de allí provienen esos carbonos que van a salir como dióxido de carbono. Y después este compuesto va a ingresar
a la mitocondria, donde por acción de la coproporfirinógeno oxidasa se decarboxila nuevamente y se origina lo que sería el protoporfirinógeno 9. Nuevamente por un proceso de oxidación, protoporfirinógeno oxidasa, fíjense dónde están las estrellas, es donde se produce el proceso de oxidación y se da como resultado que se obtienen estos puentes que ahora son metino, que originalmente eran puentes metilo. Entonces, donde están marcados con las estrellitas es donde ha habido un cambio del tipo de enlace. Fíjense que en uno de los anillos está dentro del anillo, en alguno de los anillos está dentro del anillo, entre el nitrógeno y un carbono, y también en los grupos laterales que forman los bordes cuadrados de la estructura, se pasa de grupos metilo a grupos metino. Finalmente, por acción de la ferroquelatasa, se inserta el átomo de hierro y da como producto final el hemo dentro de la mitocondria. ¿Por qué detener en este detalle esta secuencia de actividades enzimáticas que en términos generales son 2 descarboxilaciones y 3 pasos de oxidación? Fundamentalmente porque estas enzimas son etapas de la síntesis que pueden tener implicancias clínicas si hay algún desequilibrio en la relación entre enzima, sustrato y productos, y eso es lo que vamos a ver dentro de un rato. Entonces, en un repaso general tenemos el inicio de la síntesis hasta delta-aminolebulinato, el compuesto que se conoce como ALA, por sus siglas en inglés. Se sintetiza dentro de la mitocondria, se exporta, se transforma en porfobilinógeno, se condensa hasta 1-porfirinógeno 3, por decarboxilación genera coproporfirinógeno 3, vuelve a ingresar a la mitocondria y de allí el coproporfirinógeno 3 hasta hemo transcurre su síntesis toda entera dentro de la mitocondria. ¿Cómo se regula la síntesis? Bueno, yo les decía justamente que era importante el hecho de que el producto final estuviera muy cerca de la primera enzima que inicie la reacción. Y esto es importante a 2 niveles. Primero, la delta-aminolebulinato sintasa se puede regular por mecanismos de represión génica. El hemo puede condicionar que se inhiba la transcripción del ARN mensajero que da origen a la enzima, con lo cual inhibe, digamos, a nivel del núcleo celular, porque el hemo, digamos, se distribuye por todo el citosol, puede penetrar en el núcleo y el gen para la síntesis de la delta-aminolebulinato sintasa está en el núcleo de la célula. De allí la proteína va a ser sintetizada en el citosol y después se importa en mitocondrias. Entonces, el hemo que se sintetiza en mitocondrias, al ser exportado, puede actuar a nivel del núcleo, frenando la transcripción del gen de la delta-aminolebulinato sintasa. También puede actuar, como ustedes ven, dentro de la mitocondria sobre la enzima, inhibiendo la delta-aminolebulinato sintasa, una inhibición por producto final, lo que se llama retroalimentación negativa o feedback negativo. Y productos relacionados de estructura semejante a la del hemo también puede actuar sobre la enzima inhibiéndola. O sea que ya tenemos 2 niveles de control. Un nivel de control es a nivel del núcleo, en el origen, donde se hace la transcripción del gen. Otro nivel es dentro de la mitocondria, como acabo de decir hace un rato, por inhibición de la enzima en forma alostérica. Y también tenemos un tercer nivel que no está representado aquí, y es que se inhibe el transporte o el ingreso de la delta-aminolebulinato sintasa a la mitocondria. En esta diapositiva justamente se representa eso. El hemo que es exportado fuera de la mitocondria puede inhibir o interferir con el ingreso de la enzima delta-aminolebulinato sintasa recién sintetizada hacia su lugar de destino, que es la matriz mitocondrial. Entonces tenemos 3 niveles de regulación. En esta última vemos que la delta-aminolebulinato sintasa es inhibida alostéricamente por hematina, que es una forma degradada de proteína que tiene hemo, o por el mismo hemo dentro de la mitocondria, cuando hay concentraciones muy altas. Esto lo que nos trae como consecuencia es que hay un control muy estrecho en la cantidad de hemo que se produce y en la cantidad de hierro que se utiliza.
Bien, un factor que puede modificar la expresión de la enzima delta-aminolevulinato sintasa es la glucemia. De hecho, cuando la glucemia es alta o cuando el ingreso de glucosa es alto en la persona, estamos hablando de personas sanas, si la glucemia es alta, la cantidad de glucosa que entra a la célula también es alta porque hay una respuesta adecuada a la insulina, ¿no es cierto? Entonces, una de las moléculas que se activa dentro de la célula para reaccionar y ajustar el metabolismo al nuevo ingreso de glucosa, la van a ver más adelante cuando vean transducción de señales, pero ya se las nombra, es el factor proliferante de lisosomas, el PPA receptor gamma, que tiene a su vez una molécula que ayuda con ella que alostéricamente, digamos, se forma un grupo activo, y entonces tenemos el PPA receptor gamma coactivador, que este activador es el 1-alfa. Esta molécula, unida al PPA receptor gamma, actúa como un factor de activador de transcripción. Controla la biogénesis de la mitocondria, el metabolismo oxidativo en los tejidos, la utilización de glucosa, la beta oxidación, la adaptación de la grasa del tejido adiposo pardo al metabolismo, a la temperatura, el metabolismo músculo-esquelético en diferentes temperaturas, el ritmo relativo del corazón y el metabolismo hepático. En el hígado particularmente, esta molécula, el PGC1-alfa, que es el factor alostérico modificador del PPA receptor gamma, se induce durante una situación de ayuno, o sea, en hipoglucemia, cuando el hígado deja de usar glucosa como suministro de energía y entonces opta por hacer beta oxidación. Sucede que este PGC1-alfa controla la expresión de la delta-aminolevulinato sintasa en ayunas y en estado de abundancia de glucosa. Es un determinante importante de una grave enfermedad en fase aguda, que ahora vamos a ver dentro de poco, y que está relacionado por eso el tratamiento con dosis alta de glucosa en sangre y al mismo tiempo la prevención manteniendo la glucemia relativamente alta en esos pacientes. Pero bien, lo importante de esto es que la síntesis de hemo está regulada por intermedio de este PGC1-alfa con el metabolismo de los glúcidos. Si hay mayor metabolismo de glúcidos, la inducción de este factor, digamos, va a hacer que se frene la síntesis de delta-aminolevulinato sintasa, pero si hay disminución del ingreso de glucosa, este factor va a favorecer la síntesis de delta-aminolevulinato sintasa para favorecer la síntesis de proteínas que tienen hemo para mejorar así las posibilidades de rendimiento de la beta-oxidación. Esto nos va a dar pie a que comprendamos entonces que la regulación de la síntesis del hemo está estrechamente relacionada con el metabolismo energético y por lo tanto que variaciones en los procesos, digamos, de síntesis, en la relación entre sustrato y producto, está muy finamente ajustado en el hemo, puedan dar origen a patologías que son relativamente importantes y que tienen incidencia en el metabolismo de glúcidos, pero también en la vida misma de la célula.